Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. La industria cervecera ha sido cuna de desarrollo por siglos, desde aislamiento y selección de microorganismos, el desarrollo de una escala de potencial de hidrógeno, hasta el proceso de refrigeración. Este es ciertamente el caso cuando se habla de levaduras genéticamente modificadas para añadir o quitar ciertos compuestos o para hacer más eficiente el proceso de fermentación. Para hablar de las técnicas que son utilizadas en el desarrollo de levaduras genéticamente modificadas, en este episodio tenemos a la doctora Ligia Luz Corrales García, mejor conocida como Lilu, y a la doctora Estefanía Sierra Ibarra. Esto es una entrevista doble donde entramos en más detalles sobre qué es CRISPR, el método que se utiliza en el desarrollo de levaduras genéticamente modificadas, y cómo se aplica el uso de estas levaduras en la cervecería. Espero que disfruten de esta entrevista. Bueno, las traigo aquí a ambas hoy para hablar más en profundidad sobre el tema de CRISPR o CRISPR-Cas, como también es conocido. Y quiero comenzar hablando sobre qué es CRISPR. Y para eso vamos a tener aquí a Lilu hablándonos sobre qué es CRISPR, de dónde viene y para qué se usa. Muy bien, CRISPR es una especie de magia, una magia que está comenzando a ser decodificada de todo este universo extraño. Aparece la primera publicación de CRISPR más o menos por allá en el 2002, pero uno podrá decir, ¿pero qué es CRISPR? CRISPR es un acrónimo que el señor que lo estableció es un señor español, pero lo puso en inglés, pues porque CRISPR va a significar regiones regularmente interespaciadas repetidas palindrómicas. Todo eso así extraño, pero en CRISPR suena mucho más sencillo. Palindrómico va a significar que es una palabra que se puede leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces el señor se encontró que en el genoma de muchas bacterias habían una serie de estructuras que eran pequeñas, repetidas, interespaciadas a lo largo del genoma. Y se dio cuenta con todas sus investigaciones, está publicado en el 2002, se dio cuenta con todas esas investigaciones que estas secuencias interespaciadas repetidas palindrómicas correspondían, por así decirlo, al sistema inmunitario de las bacterias. De manera que cuando un virus, cuya secuencia ya fue de alguna manera reconocida previamente, ingresaba inmediatamente, la bacteria tenía forma de destruir el genoma del virus, de destruir el DNA del virus o el RNA del virus, según fuera el tipo del virus. Y eso lo hacía mediante unas enzimas que se llamaban Cas. Hay muchos tipos de Cas. Cas9, Cas12, Cas13 y más. Hay muchísimas más, todas dependen como de lo que se quiera hacer, si el corte es inmediato, si el corte es trans, o sea, alejado del lugar. Todo eso va muy, pero muy adelantado. Cada vez se van encontrando más tipos de Cas. Entonces el señor estableció esto, pero él no le dio como importancia, era un reporte meramente de conocimiento de ciencia básica, donde aparecían las secuencias interespaciadas muy curiosas, una especie de sistema inmune. Y bueno, pasó el tiempo, más o menos a finales de la primera década de los 2000, un par de mujeres muy interesantes y muy inteligentes, Doudna de Estados Unidos y Carpenter de Inglaterra, encontraron la forma de utilizar estas secuencias intercaladas, interespaciadas y palindrómicas para hacer tipos de modificaciones genéticas y a partir de allí hicieron gran cantidad de kits, de medios. Más adelante, como en 2014, se ganaron el premio Nobel por este reconocimiento y entonces lo que pasaba era que con este sistema podrían dirigir específicamente
esa proteína Cas, que es una enzima, una endonucleasa, dirigirla específicamente a un lugar especial del genoma de otro organismo. De manera que eso se convirtió en como en una bola de nieve gigantesca para hacer modificaciones diferentes, pero tenía una pequeña ventaja, y era que no necesariamente se tenían que introducir genes locos, extraños, de los que nos da miedo a mucha parte de la población por desconocimiento, sino que podían ser pequeñas mutaciones, borrar, hacer pequeñas inserciones, meter de una levadura más potente, por ejemplo, un gen que no lo tuviera otra levadura. Entonces serían como unas especies de modificaciones interespecies, o sea, dentro de la misma especie. Entonces comenzaron a hacer ese proceso y es tanto que hoy día muchos de los productos que han sido obtenidos a partir de procesos con CRISPR mediados por la proteasa Cas no se consideran genéticamente modificados. O sea, tienen pequeñas variaciones, pequeñas mejoras, hasta las inserciones de genes dentro de la misma especie, pero no se consideran genéticamente modificados. Que eso, digamos, a vista del público en general, es algo atractivo, porque pues hay mucha propaganda de no genéticamente modificados, pero pues eso sería más o menos el principio. Típicamente el label de non-GMO o de GMO, de genéticamente modificado, tiende a causar un poco de histeria en parte de la población. Y vemos que algunos de los vendedores y productores de levaduras que utilizan la técnica CRISPR-Cas9 para modificar genéticamente una levadura a partir de genes de otra levadura, de otra Saccharomyces cerevisiae en muchos casos, la llaman ingeniería genética o genéticamente modificadas, pero bajo el tema de ingeniería genética, no de GMO. Sí, correcto. Porque, a ver, ahí tendríamos que remontarnos un poco a que esto es una cosa muy bonita. Si el ser humano no hubiera hecho todos los procesos que ha hecho durante 9.000 años, o sea, 2.000 hasta Cristo, 7.000 antes, nosotros no hubiéramos podido tener agricultura, nada. Entonces, digamos que la ingeniería genética de manera inconsciente existe desde hace muchos años, desde 9.000 antes de Cristo. El vino, el pan, el solo hecho de decir que el maíz que conocemos hoy es producto de mejoras progresivas de la agricultura es una especie de ingeniería genética, solo que azarosa. Azarosa en el sentido de que ellos iban eligiendo cuáles, ellos me refiero a los cultivadores de antaño, iban eligiendo cuáles eran como las especies o los productos más atractivos que tenían mayor cantidad de producto. Entonces, poco a poco iban haciendo selección. Entonces, eso era una selección natural, una selección muy dirigida por el hombre, por el deseo del hombre. Pero si tú conoces, por ejemplo, la cebada antigua, el lúpulo antiguo, el maíz antiguo, eso era un chamisito, era una cosita de nada y que poco a poco se fue mejorando por esa agricultura tradicional. Pasó el tiempo, llega en 1952 el descubrimiento de la estructura del DNA, que eso abrió la puerta a todo lo que es ingeniería genética y se cambia el nombre. Entonces ya no es esa selección, entre comillas, natural, porque no es tan natural, puesto que el hombre está metiendo ahí su criterio de selección, pero llega la ingeniería genética que dice, ah, esto es un código que yo puedo dilucidar, entender de cierta manera, hacer modificaciones y entra la ingeniería genética a hacer cambios específicos en genes, o sea, cambios que no tenían que tardar 10, 20, 30 generaciones de una planta, sino que inmediatamente podían cambiar. Eran generaciones que decían, le voy a poner este atributo a tal planta. Entonces era muy controlado. Pero si nosotros somos honestos, los transgénicos existen desde que el hombre decidió cultivar. Desde ese punto existen los transgénicos porque se combinan genes. Entonces, luego aparece desde el 52, como te decía, el descubrimiento del DNA, todas las técnicas, tan hasta el 2014 que aparece el CRISPR. Y entonces, con respecto a tu primera observación que dice por ingeniería genética, pero no GMO, es porque yo no estoy introduciendo genes extraños.
Yo no estoy introduciendo genes, digamos, de bacteria, que eso le genera a las personas mucho temor. Yo no estoy introduciendo genes, no sé, de insecto, voy a decir algo así, no estoy metiendo un gen para que la cerveza sea fluorescente, aunque con Estefa algún día pensamos que podríamos hacer un gen fluorescente porque yo tengo unos genes preciosos que son de coral, de anémona y que son absolutamente fascinantes. Entonces, no se le está metiendo un gen de un animal extraño, de una bacteria extraña, no, sino que también es de un gen de una levadura, por ejemplo. Entonces, es ingeniería genética porque yo estoy utilizando todas las técnicas desde el descubrimiento del DNA hasta el CRISPR, ya sea plásmidos, enzimas de restricción, transformaciones, secuenciación, toda la tecnología así súper súper buena que tenemos ahorita para hacer puntos específicos de cambio. Entonces es ingeniería genética por las técnicas, pero no es GMO porque yo no le estoy metiendo genes de especies ajenas a las levaduras. Lilu, corrígeme si me equivoco, pero la técnica de CRISPR-Cas9 o CRISPR en general se utiliza ampliamente en el campo de los alimentos y en el campo de sabores, de crear productos que tengan olores específicos y muchos de los aditivos que tenemos en las comidas para eh, tener olores específicos y más fuertes son hechos utilizando esta técnica por levaduras, por bacterias y por otros microorganismos. Es cierto, por muchas cosas. En muchas ocasiones, como la regulación dice que si son hechos por procesos involucrando CRISPR, no tienen que ser reportados como GMO ni nada de eso. En China, por ejemplo, la regulación, que China desde 1982 está a favor completamente de los transgénicos, porque en su momento le dijeron, tenemos 1.000 millones de personas, ¿cómo los vamos a alimentar? Y el ministro dijo, ¿qué podemos hacer? Entonces le dijeron, transgénicos, entonces dijo, yo tengo que alimentar esta cantidad de gente, vamos para adelante con los transgénicos. Aparecen las modificaciones con CRISPR, pero dejan de ser transgénicos, ya no hay que poner el label, pues para decir, es la etiqueta GMO. Entonces eso genera, digamos, más confianza en las personas. Y entonces ahí pasa lo mismo. Si vamos a modificar una ruta metabólica completa para que yo obtenga un aroma, para que yo obtenga un color o algo así hecho por CRISPR, yo no tengo que reportarlo, pero sí se hace, sí se hace. Recientemente hemos visto también que se utiliza esta técnica para metabolizar ciertos tipos de proteínas y de esta manera eh, concentrarlas y utilizarlas en hacer otros alimentos que sean más altos en proteínas o proteínas de usos específicos. ¿Me puedes hablar un poco más sobre eso? Bueno, eso de las carnes artificiales lo tiene Israel en este momento, lo hace hasta con impresoras 3D, es la locura. Y lo que ellos hacen es producir en microorganismos una serie de proteínas pequeñas o de aminoácidos y luego las arman y pueden hacer cortes, o sea, te hacen un tibón a punta de estas células que son crecidas en laboratorio y con una impresora 3D. Pero, por ejemplo, actualmente como tenemos los seres humanos cada vez que tenemos más información, pienso yo, nos volvemos más complicados. Entonces ahora hay orgánicos, veganos, gluten free y bueno, cantidad de etiquetas. Entonces, digamos, dentro de los vegetarianos, veganos, existe una, una falencia en ciertos aminoácidos que por lo general lo tienen más las proteínas de origen animal. Entonces, eso hace que ciertos aminoácidos esenciales no estén presentes. Entonces, una forma de, digamos, contender con esa situación es hacer pequeños cambios con CRISPR para que yo haga modificaciones en un, digamos, en un codón. Un codón es como un código que el DNA lo tiene en tres letricas y un sistema muy inteligente que son los ribosomas y el RNA de transferencia dicen, este codón corresponde al aminoácido tirosina, al aminoácido triptofano. Entonces lo que hacen es cambiar un poco esos codones para que se produzca el aminoácido que le hace falta al vegetal, por ejemplo. Entonces, eso sí se puede hacer y se está buscando, se está tratando de lograr alimentación que sea con base más en vegetales, pero que suministren los aminoácidos esenciales, que sí o sí, por eso se llaman esenciales, los debemos consumir en la dieta.
De lo contrario, tendríamos deficiencias, falencias, enfermedades y etcétera. En todo caso, pues, si nosotros nos remontamos a lo que es el ser humano comienza siendo cazador y recolector nómada, y siendo cazador, pues tenía como fuente inicial la carne, ¿cierto? Pero uno respeta pues todos los, todas las etiquetas, vegano, vegetariano, gluten free. Saccharomyces cerevisiae tiende a ser un organismo modelo en la ciencia y se utiliza en un sinfín de aplicaciones. Quisiera que hablaras un poco más de cómo este entendimiento que ya tenemos sobre Saccharomyces cerevisiae lo hace un buen candidato para hacer estas modificaciones, ya que entendemos mejor cómo funciona y sus variantes. Sí, ahí yo pienso que tendremos que abordar varias cositas. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae aparece desde el origen de la vida porque si te das cuenta en el recubrimiento de la uva hay como una especie como de película blancuzca. Esa película blancuzca son levaduras. Entonces el hombre aparece haciendo sus primeras fermentaciones a partir de esa levadura y con el tiempo Pasteur determina qué es esa levadura y la van caracterizando y se vuelve Saccharomyces cerevisiae. Muy bien. Esa levadura se convierte en un caballito de batalla sobre la cual se hacen cantidades de estudio que hacen que el camino sea más fácil para las siguientes generaciones. Se dan cuenta, por ejemplo, que existe otra levadura que tiene una producción de biomasa que no te alcanzas a imaginar. De 1 litro de cultivo pueden salir 300 miligramos, 300 gramos de biomasa de esa otra levadura que se llama Pichia pastoris. Pero ¿qué pasa? Que Pichia pastoris no produce etanol. O sea, en su ruta metabólica tiene una estructura que hace que utilice de manera diferente los equivalentes reductores o digamos, los puntos energéticos para obtener otro tipo de metabolito. Pero Saccharomyces produce etanol. Y a todos, desde la historia, e inclusive a los elefantes, los monos, etcétera, nos gusta la sensación del etanol. Entonces, por eso se va como generalizando y encontrando que la Saccharomyces produce eso. Quisieron diversificar y encontraron por allá que otra bacteria que se llama pero es bacteria. Levadura es eucariote, o sea, más parecido a células animales porque tiene compartimientos separados por membranas, mientras que Simomonas mobilis es una bacteria, es un procariote, no tiene membranas internas, es un poco diferente sus procesos metabólicos en el sentido de que la membrana tiene que estar más involucrada. Bueno, y entonces encontraron, por ejemplo, que Simomonas mobilis es capaz de producir etanol con menor cantidad de ATP, pero eso hace que la producción de etanol sea lenta, tardada. Siguieron haciendo experimentos y ahorita seguramente Estefan nos puede contar que hicieron modificaciones en E. coli, en Escherichia coli, para lograr obtener etanol. Pero yo diría que aunque no es mi mundo, yo diría que no ha sido tan eficiente porque uno ya no lo escucha tanto. O sea, cada vez las publicaciones han ido disminuyendo en esa línea. No es mi línea, probablemente sí sea y yo no conozco porque la verdad uno sabe muy poquito en la vida. Entonces, digamos, diversificaciones, que levadura, que piquia, levadura tipo Saccharomyces, tipo piquia, y dentro de las Saccharomyces hay unas que producen un poco más, que soportan el etanol, van haciendo, así como en la agricultura van haciendo selecciones, de la misma manera, las personas súper curiosas e interesadas en sacar adelante mejores productos y diferentes productos han ido haciendo selecciones. Pero volvemos a lo mismo, la ingeniería genética nos recorta una cantidad de procesos. El haber tenido, por ejemplo, acceso a la secuenciación de genomas nos dice, esta levadura es capaz de soportar más etanol porque tiene este gen que codifica para una modificación en la membrana. Y entonces yo, como esta levadura me produce un sabor más rico, yo me voy a traer este gen y se lo voy a poner a este. Y uno va jugando con todo eso. Y CRISPR nos permite hacer modificaciones menos engorrosas que las modificaciones tradicionales. ¿Te irías al mundo de las proteínas recombinantes? E. coli o Escherichia coli, como la conocemos, es una bacteria que nos da un terror en comunidad, una cosa
Ujú. así pues es un espanto, disentería, o sea, todo el mundo nos da mucho miedo, pero E. coli, por ejemplo, para nosotros que trabajamos en eso es la belleza pura. Ujú. Es la cosa más hermosa porque nos permite obtener proteínas que, digamos, son proteínas que solo las produce la piel. Y yo le puedo decir a E. coli, produzcame esta. ¿Y por qué se utiliza E. coli? Porque todo el conocimiento previo me ha permitido tener muchas herramientas de conocimiento de ese modelo para poder continuar y obtener otras cosas. Lo mismo pasa con las células CHO, que son de ovario, de hámster chino. Lo mismo pasa con otras células que se llaman ELA, etcétera. O sea, poder tener un background de conocimiento de algún modelo, entendiendo como modelo E. coli o Saccharomyces o alguna de las células animales, me va a permitir entonces a mí tener como un punto de partida más sencillo, más fácil para construir lo siguiente, lo que yo me imagine y pueda hacer. Pero es muy hermoso, es como jugar a ser un pequeño dios ahí a ver qué me sale. Yo creo que en términos de seguridad, ya que existen tanta desinformación al respecto de la seguridad de CRISPR o de la modificación genética, ¿qué usted tiene que decir al respecto? La seguridad es algo que en general en los transgénicos está siendo mirada con lupa permanentemente. Estados Unidos es uno de los países que es más liberal en el uso de transgénicos. Estados Unidos produce transgénicos, maíz, soya, Argentina ni hablar, o sea, más de la mitad del país está sembrado de transgénicos, lo mismo Brasil, Colombia tiene algunos transgénicos, China tiene todo transgénico. ¿Cuántas cosas nos llegan de China? Solo que todo no está etiquetado. Entonces, yo digo que nosotros tenemos mucho temor de muchas cosas, comer algo extraño, pero si nos ponemos a pensar, cuando nosotros nos comemos, voy a decir algo así sencillo, una hamburguesa con papitas a la francesa, que yo creo que es una comida muy, muy conocida por muchas personas. Cuando nosotros tenemos eso, vamos a tener DNA que viene de muchas fuentes. Vamos a tener DNA de la carne, DNA de la lechuga, del tomate, de la tocineta, de las papas, de la señora que la preparó. Entonces vamos a tener DNA de muchas cosas. Nuestro cuerpo está diseñado para contender con ciertas moléculas. Todo es química en la vida, ¿cierto? Todo desde el agua, todo es química. Pero nuestro cuerpo sabe qué hacer con el DNA, o sea, la unidad estructural del DNA se llaman nucleótidos y él sabe qué hacer, el cuerpo es sabio, el cuerpo sabe más que nosotros. Él sabe qué hacer con los azúcares, él sabe qué hacer con las ciertas bacterias, él sabe qué hacer con todo. Entonces yo me he preguntado mucho cuál es el temor. O sea, si yo me como un gen de una, no sé, de un maíz que fue modificado genéticamente para que no, cuando se sembrara pudiera resistir, no sé, la sequía. Entonces yo digo, pero igual él va a entrar como gen, mi cuerpo va a saber qué hacer. Me pueden decir, es que me puede dar alergia. Sí, es correcto. Ciertas proteínas pueden dar alergia, pero eso lo hemos conocido desde la existencia de la humanidad. Si tú te comes un maní y eres alérgico a ciertas proteínas del maní o cacahuate, pues vas a tener una reacción alérgica. ¿Puede pasar? Sí. No voy a defender que no, no voy a decir que no, pero a mí me gustaría escuchar gente como más especializada de cuál es realmente el temor si el cuerpo sabe qué hacer. Por el contrario, nosotros nos encontramos con una cantidad de componentes de síntesis química, como por ejemplo los colorantes. Los colorantes en su gran mayoría son productos que vienen de subproductos, perdón la redundancia, del petróleo. Pero mi cuerpo no sabe qué hacer con ciertas moléculas. Mi cuerpo no está diseñado para metabolizar otras estructuras, pero eso sí no lo podemos comer. Entonces es como una situación. Con CRISPR, volviendo a este punto de CRISPR, al ser genes que son modificados dentro de la misma Saccharomyces, porque son cortados, porque se le introduce un nucleótido, porque son hechos pequeños cambios o porque viene un gen de otra Saccharomyces, yo no estoy introduciendo nada que sea extraño. Eso por un lado. Por otro lado,
se considera que es muy poca la cantidad de levadura que el usuario final va a llegar a consumir. Entonces, en cuanto a términos de seguridad, yo pienso que eso es como lo que funciona. No estamos metiendo genes de bacteria, no estamos metiendo genes de humano, no nos vamos a volver zombies. Son inclusive genes que vienen de la misma, de otras levaduras, que, que por esas cosas bonitas de la vida han tenido características que nos interesan. ¿Cuál es el futuro de CRISPR? ¡Ja! Eso es una belleza. En China ya han modificado por CRISPR hasta mellizos. Claro, el señor que lo hizo se fue a la cárcel, no tuvo comité de ética y bueno, pero yo creo que nosotros no sabemos qué se hace detrás de muchos laboratorios. Se hace CRISPR en animales, porque en animales, digamos, perros o cosas, pues como ese tipo de animales, eso hay cantidades de cosas. Pero yo creo que el futuro del CRISPR, sí, el futuro del CRISPR, eh, mm, yo creo que yo no soy una persona tan creativa y yo no alcanzo a imaginarme hasta dónde podemos llegar. Pero yo sí pienso que en un futuro, que tal vez a mí no me toque, que nosotros como humanos hayamos podido decodificar muchas cosas de este código extraño que todavía no entendemos, que es el DNA, en este avatar que tenemos así todo loco. eh, Vamos a poder hacer de todo, desde las enfermedades hasta obtener la cerveza más fabulosa del planeta. O sea, yo pienso que esto apenas está empezando. Al regreso de la pausa, hablamos con la doctora Estefanía Sierra Ibarra sobre las aplicaciones de las levaduras genéticamente modificadas en la cervecería. Pero antes, un anuncio de nuestros auspiciadores. Donde la innovación se une a la calidad, Hopsteiner es tu solución de lúpulo completa. Descubre aromas y sabores superiores con variedades de lúpulo únicas como Alora, Bravo, Erebus, Sultana, o explora productos de lúpulo avanzados como Tetra para la estabilidad de espuma, Hop Flow para amargor y Salvo para elevar el sabor a lúpulo en tu cerveza a otro nivel. Hopsteiner.com. Vamos a empezar a hablar un poco más sobre la parte de la cerveza ahora. Entiendo que existen varios tipos de levaduras que han sido modificados a través de bioingeniería para darnos nuevas cepas, las cuales tienen ciertas características que pueden cambiar nuestro producto final. ¿Me puedes hablar un poco más sobre algunos de estos tipos de levaduras que están disponibles en el mercado? Claro que sí, mira, o sea, históricamente, como nos contaba Lilo ahorita, desde que llegamos, por ejemplo, a las levaduras Lager son levaduras que vienen de la recombinación genética. ¿Cómo se hacía? Y todavía varias compañías de levaduras generan levaduras recombinantes de este tipo por hibridación. Hibridación de levaduras que tienen ciertas características y que nosotros queremos obtener una levadura que combine esas características. Entonces, por ejemplo, las levaduras Lager, sabemos que hay dos grandes familias de levaduras, las Ale y las Lager, vienen de Saccharomyces cerevisiae, que se hibridó con Saccharomyces eupayanus. Entonces, esa podríamos decir es de las primeras levaduras a las que hubo un cambio genético en ellas, pero fue un asunto de evolución natural por hibridación de esas levaduras. Todavía hay muchas levaduras, como te digo, que se han generado así, pero los avances en la biología molecular, pues nos han dado todas estas herramientas para obtener mutaciones muy puntuales en una levadura para obtener una característica también muy puntual, siempre con miras a mejorar la experiencia de los cerveceros con esa levadura, ya sea evitando producción de off flavors, que es lo que la mayoría de cerveceros queremos y que se generan muchos off flavors durante la fermentación. Entonces, levaduras que ya no van a tener esos off flavors y también desde el punto de vista que económico, levaduras que nos ayuden a ahorrar dinero en producción. Esos han sido como, creo yo, los dos grandes ejes en los que se ha centrado el avance de la biología molecular, específicamente, pues utilizando la técnica de CRISPR-Cas. Entonces, de estas levaduras fue por allá como
Obviamente lo que sabemos ahora, pues muchas de estas cosas ya están patentadas, porque cuando hacemos este tipo de técnicas, pues ya podemos patentar estos microorganismos. Entonces, claro, vamos a saber que la historia bonita de lo que pasó, ¿no? Hay muchos, muchos, muchos años de investigación por detrás de todo esto. A nosotros nos están contando las compañías productoras de levaduras, pues la historia bonita, ¿no? La historia que romántica de la creación de esas levaduras. Esto, las levaduras eh, m- modificadas por CRISPR-Cas comenzaron por allá en el 2020, 2021, aparecieron las dos primeras levaduras modificadas por CRISPR-Cas, dos levaduras de omega, que fue la Bananza y también la Sandiu. Bananza y Sundew son dos levaduras a las que se les eliminó un gen. Como decía Lilu, la mayoría de estas modificaciones de CRISPR-Cas son eliminación de genes. No hay tanto introducción de genes, aunque ahorita les voy a hablar la historia de una de las levaduras que está más de moda y que sí se introdujo un gen y un gen de humano. Entonces, pero estas dos primeras levaduras fue solamente quitar un gen. ¿Cuál es una de las compuestos que a nosotros, los cerveceros, no queremos obtener en la mayoría de estilos que hacemos? Son fenoles. Los fenoles pueden surgir de una contaminación con otras levaduras o por un estrés levadúrico, ¿no? Los fenoles, ¿qué sabores dan? Dan sabores de clavo de olor y de especias. Pero hay un par de estilos de cerveza que se aceptan y que este tipo de compuestos en la cerveza, que son las Weizen alemanas, por ejemplo, la Jefe Weizen, o algunas cervezas belgas, y producen fenoles que nos dan sabores especiados y sobre todo muy, muy pronunciado a clavo de olor, también un poco de pimienta, inclusive vainilla. Entonces, se preguntaron, ¿qué hacemos si quitamos el gen que produce estos sabores fenólicos? ¿Vamos a resaltar los sabores estéricos en las levaduras? Y eso fue lo que hicieron. Hay un gen que se llama el FDC1. Acordémonos que los genes son como esa información de la que hablaba Lilo, es una información codificada. A partir de esos genes, de esa información codificada en nuestro ADN, se van a producir proteínas. Y las proteínas son las que gobiernan, los trabajadores, los que gobiernan todo un organismo y las funciones que cumple, lo que produce, cómo vive, lo que hace. Todas estas proteínas que se producen a partir de esa información genética guardada en el ADN son las que van a determinar el funcionamiento de un organismo. Entonces, ese gen FDC1 era el que tenía el código para hacer una proteína, que es la que produce los fenoles. Entonces, si eliminaban ese gen, pues en teoría se iba a suprimir la producción de los fenoles en las levaduras. Y eso fue lo que hicieron. ¿Lo hicieron qué? En una levadura de Jefe Weizen y en una levadura belga. Entonces, ¿qué pasa? La levadura de Jefe Weizen que produce fenoles y sabor a plátano. Cuando quitaron los fenoles, nos quedó el sabor a plátano. Entonces obtuvieron una levadura que el sabor a banana es súper, súper, súper pronunciado y ya no tienen ese ruido de los fenoles. Hay a quien le gustan los fenoles, pero hay a quien no. Entonces nos daba la posibilidad de tener una levadura que solo producía ese éster con sabor a plata y hacer una Hefeweizen muy específica, muy especial, que solo tenía este sabor. Con la levadura belga fue algo similar, sino que las levaduras belgas sí producen muchos sabores frutales. Stone fruits o frutas de hueso, un poco de berries también se pueden obtener como los ésteres que produce la levadura belga. Y pasó lo mismo, al suprimir la producción de fenoles, boom, salió completamente todos esos aromas y todos esos sabores de los ésteres frutales, entonces se podían obtener cervezas súper frutales con cierta característica de, en conjunto, todos esos sabores frutales de una levadura belga, pero sin los fenoles. Eso, pues, tal vez desde el punto de vista técnico o de la guía de los estilos de cerveza, pues podría decir, no cumple con todas las características que se espera de esta cerveza en cuanto a olor y sabor, pero pues nos diversificó todo el panorama de que se podían crear sabores específicos en una levadura cervecera para obtener cervezas con sabores muy específicos dados por la levadura. Luego de estas, que son dos levaduras que siguen estando en el mercado, se siguió
trabajando en esto y se crearon las levaduras, que tal vez sea una de las mayores modas que hay ahora. En las primeras que les decía, los fenoles, pues también eliminamos unos flavor, que son los fenoles, que para la mayoría de cervezas, los fenoles es unos flavor. Pero ahora las siguientes levaduras iban ya más con miras al ahorro, a evitarnos el uso de ciertos ingredientes muy costosos en la producción de cerveza, que es el lúpulo. El lúpulo, pues en producción de cerveza, ya todos sabemos para qué lo utilizamos, sobre todo cuando estamos hablando de cervezas del tipo IPA, que son cervezas muy aromáticas, frutales, que necesitamos todos estos olores y sabores frutales. Entonces, y por ejemplo, por lo menos para los cerveceros de aquí de este lado del hemisferio, los cerveceros latinoamericanos o de los países donde no se produce el lúpulo representa el mayor costo, uno de los mayores costos en la producción de cerveza, como se tiene que importar, y pues también es un ingrediente muy delicado, que muchas veces no llega en condiciones óptimas. Entonces, el poder, no tal vez evitar, pero sí disminuir el uso del lúpulo, pues es algo muy ventajoso para los cerveceros. Entonces, poder crear que la levadura pudiera hacer esos sabores frutales que buscamos con el lúpulo era también una oportunidad muy, muy, muy interesante. Las levaduras tiolizadas son levaduras que liberan tioles. Todos estos tioles son compuestos químicos que tienen olores y sabores, guayaba, berries y maracuyá. Pero todos los cerveceros utilizamos mucho el concepto de la biotransformación. La biotransformación es que la levadura va a transformar compuestos que están en el mosto en otros compuestos que nos pueden dar sabores y aromas característicos en nuestra cerveza. Existe la biotransformación, ya sea que solamente son compuestos que cambian su estructura química, que ya son aromáticos, por decir, un compuesto que huele a limón y la levadura cambia su estructura química y ahora huele y sabe a blueberries. O compuestos que no tienen ningún sabor o aroma, como es su estructura química original, pero que la levadura puede transformar en compuestos que tienen aromas y sabores específicos. En el caso de las levaduras teolizadas, estamos hablando de este segundo caso. Entonces, ¿qué encontraron? Resulta que hay un gen que se llama el IRC7, que es un gen que está en las levaduras, en todas las Saccharomyces cerevisiae cerveceras tienen ese gen, pero la mayoría lo tienen apagado, es decir, es un gen que no se expresa, que no produce ninguna proteína porque algo pasó con su maquinaria durante la evolución de las levaduras y el gen quedó ahí apagado sin expresarse. Ese gen IR7 lo que hace es que codifica, o sea, se produce a partir de él una proteína que se llama beta-liasa. La beta-liasa es una proteína que corta ciertas estructuras químicas y libera unos compuestos que se llaman tioles, que son unos compuestos que tienen azufre. ¿Con qué proteínas, por ejemplo, que cortan? Estamos muy familiarizados los cerveceros con las amilasas, que durante la maceración cortan el almidón en azúcares fermentables y en dextrinas, ¿no? Esta es una enzima que también hace una labor de corte, pero ya no corta almidón, es una enzima que corta tioles. Entonces, de una estructura, por ejemplo, ciertos aminoácidos o otros tipos de compuestos que tienen ese tiol unido a la estructura, así el tiol no es funcional, no huele ni sabe a nada. Pero cuando llega esa enzima y lo corta y lo libera al medio, ese tiol ya tiene un aroma y un sabor. Normalmente estos tioles, aromas y sabores frutales de los que hablábamos ahorita. Entonces, esa beta liasa servía para eso, pero estaba apagada. Pero resulta que esta gente, que era Omega, vio que una de sus levaduras sí tenía ese tiol prendido. La levadura era la Chico, la West Coast Ale de ellos, que es una levadura para producir IPAs estilo West Coast. Cuando ellos vieron que ese gen en esa levadura estaba prendido, dijeron, vamos a sacar toda la maquinaria de este gen y la vamos a meter en otra de nuestras levaduras. Aquí empieza la historia del CRISPR-Cas para introducir genes, no solo para eliminarlos, sino para introducirlos, pero es un gen que viene de la misma Saccharomyces. Crearon Cosmic Punch metiendo el gen IRC7 en British Bay. Solamente la Chico, con el gen sobreexpresado, vieron que podía producirlo. Cuando lo metieron a British Bay, crearon Cosmic Punch. Que aquí empiezan las cajas negras en las que no sabemos exactamente cómo llegan a ciertos resultados, pero que sabemos que son muchos años de investigación, de prueba y error, de leer, de
de muchísimo trabajo de mucha gente y de investigación para llegar a esto. Pero como les digo, aquí estamos en una historia lineal muy romántica. Después de IRS7 hay otro gen que podría darnos estas mismas características en una enzima, pero más potenciada, y lo encontraron. Se llama PADB. PADB es un gen de origen bacteriano, pero que tenemos los humanos en nuestra piel y que sirve como protección contra patógenos, contra infecciones de patógenos. Ese gen PADB, al ellos introducirlo nuevamente en su levadura estrella, en su chasis estrella, que era British Bee, vieron que producía entre 100 y 200 veces más tioles libres que IRS7. Entonces aquí se creó Helio Geyser. Helio Geyser es otra levadura tiolizada, pero que produce muchos más tioles que IRS7. Yo algo que le invito a hacer a los cerveceros es hacer una cerveza en la que hagan un mismo mosto y hacen un split batch, que dividan esa cerveza, ese mosto, en diferentes fermentadores y a uno le pongan Cosmic Punch y al otro le pongan Helio Geyser. Y van a ver la gran diferencia que hay en aromas y sabores frutales que se generan por ambas levaduras. Entonces, tenemos Helio Geyser, tenemos Cosmic Punch, todo esto es British Bee, que es Saccharomyces cerevisiae. Pero resulta que ya no solamente se fueron a Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, acordémonos que son las levaduras ale. Fue de, ok, ¿qué más se puede hacer? Podemos hacer esto en una lager. Sabemos que las lager son levaduras que de por sí queremos que tengan esas características de neutralidad, ¿no? Que son levaduras que normalmente queremos que produzcan cervezas muy crispy, cervezas muy neutras, que hagan su trabajo de convertir azúcares en alcohol y no más, porque de por sí esas son las características que se buscan en cervezas lager. Pero, ¿qué tal si uno quería hacer una IPL, una Hoppy Lager, cervezas lager con todas esas características de las lager, pero con sabores frutales que normalmente les damos con el lúpulo? Entonces lo hicieron en una lager y lo lograron. Lunar Crush fue la última levadura teolizada que obtuvo Omega. Entonces Omega, pues de por sí ha sido el, el pionero en todo esto de las levaduras modificadas CRISPR-Cas. Ahora tienen una línea muy nueva, que es la línea Lumina y DKO. El diacetilo es un flavor en casi todas las cervezas, ese sabor que nos da sabores de mantequilla. Entonces, lo que hicieron fue eliminar un gen que producía el diacetilo por CRISPR-Cas. Aquí también fue la eliminación de un gen. Entonces, la línea DKO es una línea que no produce diacetilo. Y la línea Lumina es una línea que produce cervezas super juices, o sea, cervezas jugosas, frutales, con una de sus levaduras para, por ejemplo, New England Pale Ales o NEIPAs, principalmente, o IPAs, que produce cervezas súper frutales y súper jugosas, pero brillantes, no turbias. Porque también acordémonos que todo esto de la cerveza artesanal es un asunto de modas. Entonces, por un momento estuvo de moda una Black IPA y ya nadie piensa en las Black IPAs. De pronto estuvo de moda las Hazy's y todavía hay muchas Hazy's, pero van pasando las modas y luego la gente quiere otra vez cervezas muy brillantes. Pero quieren esa cerveza muy brillante, pero con toda esa sensación en boca del juicy, del jugoso de la cerveza, de la frutalidad. Al eliminar este gen, la levadura flocula muy bien y nos generan cervezas muy brillantes, cervezas transparentes, pero que producen todos estos compuestos aromáticos, todos estos compuestos frutales que nos dan esa sensación en boca del juicy sin tener una cerveza turbia. Esa es la línea Lumina, es de lo último que se ha generado en Omega. Berkeley también es otra marca, otra casa de levaduras que ha hecho bastante trabajo con CRISPR-Cas, ellos más orientados hacia la eliminación de los flavors, como el diacetilo o el acetaldehído. Ahí tenemos entonces ejemplos sobre eliminación de ciertos genes para eliminar flavors o sabores o olores no deseados. Tenemos la introducción de genes para hacer más evidentes ciertos sabores y ciertos olores. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo tú utilizas normalmente este tipo de levaduras en tu cervecería? Ya que mencionaste que uno de los experimentos que invitas a los cerveceros es hacer un split batch, o sea, a dividir este mosto en dos mostos distintos
y fermentar con 2 levaduras distintas para poder comparar. ¿Qué otro tipo de aplicaciones tú le das a estas levaduras? Pues mira, lo primero que hay que tener en cuenta y que tal vez se me pasó a mencionar es que haciendo estos split batch, pues es un asunto meramente experimental, ¿no? De curiosidad y de que también vayamos sabiendo qué nos genera, porque hay muchos que, para muchos ha sido a veces decepcionante decir, es que no me dan los mismos sabores que el lúpulo. ¿No? Porque claro, los lúpulos son también, o sea, son muy complejos en compuestos y también sabemos que de las miles de variedades que hay de lúpulos, todas nos van a dar sabores y aromas muy diferentes y también dependiendo de la parte del proceso en el que los usemos, vamos a obtener perfiles de cada uno. Entonces, tenemos que verlo no necesariamente como un reemplazo completo del lúpulo, sino como una opción a obtener sabores y aromas que nos da el lúpulo. Y para eso resulta que las enzimas necesitan trabajar. O sea, el hecho de que la enzima esté ahí o la proteína esté ahí lista para trabajar, pues no lo va a hacer si no tiene con qué, como todos nosotros, ¿no? Si yo quiero hacer cerveza, pero no tengo equipo para hacerla, pues no tengo cómo hacer cerveza. Si a mí se me olvidó comprar la malta, pues puedo tener todo lo demás listo, pero no tengo cómo hacer cerveza. Entonces le tenemos que dar a esas enzimas las herramientas y los compuestos que van a transformar. ¿Cómo se los damos? Con la malta y con el lúpulo. Las maltas tienen compuestos que tienen esos tioles que pueden ser cortados por la beta liasa, por ejemplo. Entonces, en la malta están, pero donde más están es en los lúpulos y no en todos. Hay ciertos lúpulos que tienen muchos más tioles en su composición o en su perfil que otros. ¿Cómo sacamos esos tioles? En el mash. Lo que se recomienda es poner lúpulo, hacer un mash hopping, poner lúpulo en el macerado porque las temperaturas y la condición de macerado hacen que se extraigan mejor esos compuestos que nos interesan para transformarlos durante la fermentación. Entonces se ponen ciertos lúpulos, ya los fabricantes como Mega tienen una lista de lúpulos recomendados que pueden ser usados en el mash, pero que lo mismo, eso también nos da a los cerveceros una ventana muy buena de experimentación donde no solamente va a ser utilizar diferentes levaduras, sino diferentes lúpulos y cuánto de lúpulo le ponemos en el mash y cuántas levaduras y qué tipo de lúpulos o qué combinaciones de lúpulos le ponemos. Vamos a obtener sabores diferentes si ponemos Hallertau o si ponemos Saaz o si ponemos Cascade. Por ejemplo, los lúpulos nobles tienen una muy buena cantidad de precursores tiólicos para las levaduras tiolizadas. Entonces, pero también varios lúpulos americanos los tienen. Entonces, ahí ya es casi que una combinación infinita que podemos hacer de experimentación con lúpulos en el match, eso sí, es la recomendación. Pero si los ponemos durante el Whirlpool, ¿funciona? Resulta que también se extraen algunos de estos compuestos. Entonces, experimentar tanto con los lúpulos como con las condiciones de proceso y las partes del proceso donde los ponemos, nos va a permitir saber qué tantas, o sea, las diferencias que podemos encontrar en los compuestos que están generando este tipo de levaduras. Entonces, realmente este tipo de levaduras nos da a los cerveceros una ventana de experimentación muy, muy, muy importante, donde podemos jugar con los ingredientes y con el proceso para llegar a cervezas muy diferentes. Tefa, me traes a colación el punto que inicialmente dijiste también, que era que podemos utilizar las levaduras genéticamente modificadas, ya sea para eliminar ciertos flavors, pero también para ahorrarnos dinero. Y a veces los cerveceros no necesariamente tienen acceso a la gama completa de materiales, la gama completa de lúpulos. Digamos, a veces queremos utilizar un lúpulo clásico alemán, pero no lo podemos conseguir, o quizás un nuevo lúpulo de Nueva Zelanda, donde tenemos todos estos sabores frutosos. Y quizás esto es una alternativa para aún así poder obtener algunos de estos olores y sabores frutosos, o ya sea de otro tipo, y gastar menos dinero en el proceso también. Sí, exactamente. Tienes toda la razón. Por ejemplo, te digo, aquí en Latinoamérica, pues muchas veces sufrimos también el asunto de los insumos y porque también sabemos que lo mismo por las modas. Hay lúpulos que pasan de moda. Por ejemplo, el fútbol es un lúpulo que ya cada vez se encuentra menos y uno lo utilizaba para muchas
cervezas y pues ahora tiene que echar mano de lo que haya en el momento para reemplazar o para buscar qué nos puede servir. Entonces, por moda o por temporalidad o por mucho, hay muchos factores que influyen en la disponibilidad de este tipo de ingredientes. Entonces, también muchas veces, pues, este tipo de levaduras nos van a permitir tener mucha más consistencia, porque pues podemos ya saber un lúpulo, por ejemplo, muy común, el Cascade, que Cascade hay generalmente siempre y es el lúpulo más barato. A partir de Cascade podemos generar cervezas con características super juicy, con características súper frutales, súper ricas, que con el puro uso del Cascade nunca lo habríamos logrado, que necesitaríamos ponerle un lúpulo, un Citra, un Galaxy, o lúpulos mucho más costosos, no necesariamente siempre vamos a tener en disponibilidad. Entonces nos permite experimentar, llegar a cervezas pues que sean de nuestro agrado y lo mismo también, por ejemplo, con las otras levaduras que no necesariamente dependen del lúpulo, pero que nos van a permitir tener cervezas siempre muy consistentes. Quiero preguntarte desde tu perspectiva, entonces, ¿cuál es el futuro de las levaduras genéticamente modificadas en la producción de cerveza? Que yo creo que el CRISPR-Cas es como una herramienta tan versátil y que está evolucionando también de una manera tan rápida que realmente, pues, está permitiendo que el cielo es el límite, ¿no? O sea, nos está permitiendo ya obtener o tener en nosotros tener disponibilidad de levaduras que prácticamente hagan lo que queramos. O sea, que casi que yo me imagino algo así, como que yo puedo llamar a la compañía cervecera y decirle: "Mire, yo quiero una levadura que me produzca sabor a fresa con huevos de avestruz", y que esa compañía me puede mandar mi levadura personalizada que me da sabor a fresa con huevos de avestruz. ¿Por qué? Uno, porque sí, lo mismo, Saccharomyces, pues ya tenemos un genoma muy conocido, completamente, que por lo mismo es el caballo de batalla en muchos de estos procesos de la biología molecular, no solo para la producción de cerveza, sino también, uno, porque también se están investigando y se están generando nuevas levaduras que no son necesariamente Cerevisiae y que ya hay mucha más conocimiento porque las herramientas de biología molecular y también de secuenciación de genomas y todo eso también ya uno puede tener el genoma completo secuenciado de una levadura en un día. Entonces, realmente todas estas herramientas nos permiten avanzar muy rápido y ya con el CRISPR-Cas, pues de verdad, yo creo que se puede hacer lo que se quiera. Pero, por ejemplo, en esto de los off flavors, de levaduras que ya no nos generan ningún off flavor, es una maravilla. Pero eso, ya cuando se acaben los off flavors, pues hasta ahí va a llegar esa investigación. Pero la investigación de levaduras, de producción de compuestos específicos para una característica específica en la cerveza, yo creo que es algo que es infinito, porque pues sabores y aromas van a ser infinitos y va a ser al gusto. Yo creo que casi casi vamos a llegar a las levaduras personalizadas al gusto de cada uno de lo que estamos buscando. Excelente. Estefan, muchas gracias por contestar estas preguntas. ¿Dónde la gente te puede conseguir si quieren hablar contigo o comunicarse contigo? Pronto, que es estefania.sierra@ibt con B grande, .unam.mx. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes de la cerveza, que somos Tevana Laboratorio Cervecero. Tevana también con B grande. En Instagram o en Facebook y también a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar. Lilu, Yo tengo, pues mi correo de institucional en la Universidad de Antioquia, Colombia, es ligia.corrales@udea.edu.co. esto es todo por este episodio de Maestros Cerveceros. Quiero agradecer a la doctora Ligia Corrales García y a la doctora Estefanía Sierra Ibarra por su tiempo en esta entrevista. Si quieren saber más sobre las entrevistadas o quisieran conseguir más información sobre el podcast, pueden ir directamente a nuestra página web maestroscervecerospodcast.com. Hasta la próxima.
Maestros Cerveceros es una producción de Caldamentum para Master Brewers. La música que escuchan a continuación se titula Funky Miami de John Bartman, obtenida a través de FMA. La música titular de Maestros Cerveceros se titula Peanut y es compuesta por el señor Pedro Lavezzari. Si aún no eres miembro de Master Brewers, ¿qué esperas? Ve a la página mbaa.com y hazte miembro ya. De una vez, dile que Cristian te envió.